a más frentes, a más conflictos, y vamos a poner el foco en Venezuela. Ayer escuchábamos a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que amenazaba con más incautaciones, y no solo eso, José Luis decía porque se van a quedar el petróleo que ha sido incautado en Venezuela. Venía a decir que solo era el principio y además amenazaba también a Colombia, ¿no? Sobre todo a Gustavo Petro. Pues sí, totalmente. Está haciendo una escalada, una vuelta, se puede decir, a la política del garrote que nos recuerda tanto a los historiadores lo que fue el siglo XIX, ¿no? Un poco con esa política de intervencionismo. Está claro que ese reforzamiento de la presencia militar estadounidense en el Caribe es una presión. Como hemos dicho en otras ocasiones, es muy difícil una intervención directa de tipo militar por las consecuencias que podría tener en todos los aspectos. O sea, sería muy contraria, muy negativa a los intereses de la política internacional estadounidense, pero sí que se está ampliando, incrementando esa presión para que se produzca, bueno, pues una presión, un golpe interno que pueda eliminar a Maduro, enviarlo al exilio en el extranjero y pueda eso, bueno, pues a readaptarse a una situación mediante la cual, a través de un reconocimiento de esa nueva élite, que en su mayoría serían los mismos que están en el régimen, pero eliminando a su jefe, pues tendría Estados Unidos ese paso directo a la gestión a través de sus empresas, bueno, de los grandes recursos energéticos que conserva Venezuela. Tengan en cuenta que en otros países tampoco es que Estados Unidos hayan dado con milongas, ¿no? Estamos viendo la expropiación de los recursos energéticos de las provincias orientales de Siria, bueno, desde hace tiempo ya, y sin ningún tipo de problema, ¿no? Y sin que haya ningún tipo de reacción por los organismos internacionales, ¿no? Así que eso también podemos decir, esa ausencia de coherencia en los enjuiciamientos internacionales provocan y favorecen que, bueno, pues Donald Trump también, bueno, pues lo unifique en todos los aspectos, en todos los puntos, y no tenga ese proceso de contención. Claro, las declaraciones también de Petro, el presidente colombiano, en muchas de las ocasiones, y que le gusta, del mismo modo que Trump, ser un gran protagonista también de las redes, pues también favorece que, bueno, pues se convierta en protagonista de las diatribas del presidente estadounidense, ¿no? Aquí se retroalimentan un poco los dos. Petro intentando buscar una reacción de tipo nacionalista o patriótico, un poco en Colombia, que pueda arropar socialmente un poco su postura, muy controvertida y esencialmente por la violencia indicente. Ha habido, pues, hace poco una emboscada donde murieron una docena de soldados colombianos, ¿no? Por grupos disidentes de la guerrilla. El candidato con mayor proyección un poco presidencial fue asesinado. Entonces, bueno, pues vemos un poco unas circunstancias que claramente a nivel de política interior está siendo muy contestado Petro, pero ese protagonismo, un poco relanzar su discurso a nivel internacional, pues rápidamente Trump entra en la controversia y también le favorece a Petro un poco en esas circunstancias. Pero claro, hay que tener, en fin, mucho miedo, porque Trump no es controlable. Y el que de repente se fije en ti, pues te puede provocar un bloqueo de signo económico de otro tipo, que las consecuencias al final las paga el resto de la gente, no las paga el protagonista de turno. Bueno, pues de momento Donald Trump pone su punto de mira en Gustavo Petro, también desde luego en Nicolás Maduro. Sigue adelante con estas amenazas. Ayer presentaba estos acorazados, estos buques, que por cierto tienen también su nombre, y bueno, pues volvía a proferir todo tipo de amenazas hacia Venezuela. Carlos, te quiero preguntar por esto y también, bueno, pues por esta indignación que se ha levantado después de que ayer anunciara Trump que se iban a quedar el petróleo venezolano. Bueno, esto ya también lo hemos comentado en más de una ocasión. Lo que estamos viendo es la reactualización de la doctrina Monroe, que ha quedado más que evidente, estipulada en la reactualización al mismo tiempo de lo que es la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense, también con el agregado, ¿no?, colonario Trump, como se ha dicho. Bueno, primero hay que entender el marco general, ¿no? En esta actualidad, en el siglo XXI, estamos asistiendo a una reconfiguración
del orden mundial, bueno, yo no sé hasta qué punto hay orden, porque lo que menos se ve orden, pero queda claro que hay una post-hegemonía, en el sentido de que hegemonía significa siempre eso, ¿no? Un reconocimiento a la autoridad de un hegemón, justamente, ¿no? Bueno, y esto ya no existe en la actualidad, justamente porque potencias revisionistas, con especial mención de Rusia y China, han logrado capacidades, ¿no? China en lo económico, evidentemente, es el mayor socio comercial del planeta. De Latinoamérica tiene más de un 35% de inversiones frente a un 15% de Estados Unidos. Evidentemente han cambiado las posiciones, ¿no? A lo largo de las últimas décadas de globalización a ultranza, que dicho sea de paso, mal le han hecho, ¿no?, a Estados Unidos, más que bien. Y por otro lado tenemos a Rusia, que en lo militar sigue siendo o actualmente, ¿no?, se perfila como la primera potencia militar del planeta. Entonces, consciente de esa realidad, la administración Trump hace diagnóstico, ¿no?, Donald Trump, su equipo, y dicen, bueno, el mundo ya no es de una superpotencia global, como decía Brzezinski en su momento, como se vivió durante el momento bipolar más acérrimo, ¿no?, allá a inicios del siglo XXI, fines del siglo XX, ¿no?, tras la caída de la Unión Soviética. El mundo tiene otro rostro, otra configuración, entonces no podemos intervenir en todos los espacios. Así que Ucrania lo dejamos que lo arregle Rusia, y con Europa hay que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? No es que nos vamos a desconectar totalmente, porque el flujo de armamento sigue manteniéndose, no nos olvidemos de eso también, entonces hay que verlo claro. Pero nosotros, como Estados Unidos, nos replegamos a lo que hemos siempre considerado nuestro espacio inmediato, ¿no?, nuestro patio trasero, lo que es América Latina, todo lo que es la doctrina Monroe reactualizada. Y en ese contexto, Venezuela ocupa un lugar central, justamente por lo que ya mencionaban hace un momento, Tertulio, por las capacidades en reservas de petróleo más grandes del planeta probadas. Y si no fuera por eso, no estarían ahí. Así de sencillo. La cuestión del narcotráfico, la lucha por la democracia, hoy, ayer y siempre, van a ser pretextos, ¿no?, para promover este tipo de intervención, que cada vez vemos que se va acentuando más y más y más. Cuando en realidad, como se sabe, el narcotráfico es un fenómeno, es una empresa mundial, SA, narcotráfico SA, cuyo cerebro no está en la región latinoamericana, eso está en el sistema financiero occidental, City de Londres, Wall Street, que justamente necesitan, requieren esa liquidez que no tienen y que les viene de actividades ilícitas como el narcotráfico. Bueno, eso es otro tema. Pero lo que quiero decir es que justamente es un pretexto para acercar a Venezuela, apoyarla constantemente, independientemente de lo que uno pueda pensar de Maduro. Si sucede algo, esa amenaza, si se llega a perpetrar una invasión de este tipo, como ya se anuncia, no solamente sería la amenaza directa para Venezuela, ¿no?, sería para toda la región Latinoamérica, porque en Sudamérica, digamos, el Perú, mi país, ¿no?, Colombia, Bolivia, entre otros, son países que evidentemente productores de cocaína a nivel mundial. Entonces, bajo cualquier pretexto, digamos, no me gusta ese gobierno, es un gobierno contraproducente a Washington, bueno, eso es una cosa, hay que también invadirlo, hay que también asediarlo, ¿no? Entonces, esto hay que tener cuidado con eso. Lo que pasa en Venezuela va a tener repercusiones inmediatas para toda la región, ¿no? No me canso de repetir este título de un texto que escribió el señor Evan Ellis, que es un doctrinero político estadounidense, que se pasea por toda Latinoamérica, por las diversas escuelas de guerra de Latinoamérica, y hacia el 2021 publicó un artículo en colaboración con el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, para variar, titulado Deterioro del entorno estratégico de América Latina y el Caribe. Traducción, ¿no? Limpiar a las potencias revisionistas de la región, ¿no?, cortar los vínculos, malograr estas relaciones, con especial mención de China y por extensión, digamos, de Rusia, ¿no? Entonces, ahora, bajo ese enfoque de reactualización de la doctrina Monroe 2.0, como le llaman, el objetivo principal es sacarse de encima a los chinos en la región latinoamericana. Y como digo, por extensión también a los rusos, ¿no? Y vamos viendo cómo es que la región poco a poco se está convirtiendo en el campo de batalla de las potencias del siglo XXI.
Bueno, pues sigue la tensión, sigue la máxima presión sobre Venezuela. Ayer con el presidente de Estados Unidos, que también presentaba estos buques, estos acorazados, y bueno, pues volvía a proferir todo tipo de amenazas. José Antonio, quiero preguntarte a ti también por esto. ¿Cómo ves la situación en torno a Venezuela y estas nuevas amenazas de Estados Unidos? Bueno, curiosamente, el último crimen que ha cometido la Marina o las fuerzas norteamericanas contra una supuesta lancha de narcotraficantes no ha sido en el Caribe, sino ha sido en México. Y estos son, en realidad, mensajes que manda el Pentágono a los diversos gobiernos, tanto los gobiernos que dan para el Pacífico, como los gobiernos que dan para el Caribe, como los gobiernos que dan para el Atlántico, porque algo bueno que tiene la declaración de Trump es dejarse de excusas, como lo que le preocupa el tema del tráfico de cocaína. No, a él le preocupa lo que exactamente él ha dicho. El petróleo de Venezuela es nuestro, los activos son nuestros, los otros bienes son nuestros. Y esto Trump lo hace extensivo, por ejemplo, a Groenlandia. Ha dicho que Canadá tiene que incorporarse a su país y ha dicho que los chinos tienen que ser expulsados del canal de Panamá. Bueno, entonces sí que ha conseguido que un país pequeñito, además creado por los Estados Unidos, sacado de la unión con la República de Colombia, como es Panamá, retroceda y expulse a los chinos de un sitio en el que, por cierto, no estaban, porque era completamente falso que los chinos controlasen el canal de Panamá, ¿no? Lo que sí les preocupa es una presencia creciente en lo económico de China, que se presenta como el primer socio para todos los países y todas las repúblicas de toda la región que va al sur, entre el sur del río Bravo y la Patagonia. Hablen portugués, castellano, holandés, inglés, francés o cualquier otra lengua. El problema es que no es instalando gobiernos lacayos y serviles con los Estados Unidos como van a conseguir que China sea expulsada, porque es una realidad prácticamente objetiva que apoyan los mismos gobiernos pro-norteamericanos. Y quiero recordar que el puerto más importante recién inaugurado en la costa pacífica de Sudamérica es el de Chancay, en la República del Perú, que tiene gobiernos ampliamente pro-norteamericanos y además gobiernos políticamente muy débiles, que es la situación exactamente ideal para el Pentágono y los norteamericanos. Repúblicas muy débiles en las que ellos pueden imponer su dictado. Lo que pasa es que incluso en esas condiciones esos países optan por las posibilidades de inversión y no de amenaza militar y de derrocamiento político que les ofrece la actual China. Es posible que la China de hace 50 años quisiese apoyar guerrillas maoístas y desestabilizar el país, como por cierto pasó en el Perú, que fue devastado por una guerrilla ultramaoísta que a lo único que sirvió es para consolidar a la derecha en el poder. La China actual busca ganar, busca inversiones de infraestructura allá donde países atrasados y subdesarrollados no las tienen. Lógicamente buscan fuentes de energía y materias primas, ellos las pagan y respetan la soberanía, lo que de ninguna de las maneras hacen los norteamericanos. Como se ha visto ahora, hablar de derrocar el gobierno significa que quieren volver a poner un dictador como Pérez Jiménez o como cualquiera de los que han puesto en Venezuela, en Colombia, en el Cono Sur. El Cono Sur fue objeto de una operación organizada por la CIA en la que asesinaron a 60.000 personas, y con el tiempo es lo que ha permitido que ahora sea un hijo de nazis alemanes quien gane la presidencia en Chile, o que sea un individuo cuya estabilidad emocional es muy dudosa, pero es muy servil a los Estados Unidos, como es el señor Milei. El problema que tienen ellos es que ahora Brasil, con 250 millones de habitantes, se enfrenta a esa hegemonía y busca la integración de estos países, que hoy es muy débil. De eso se aprovechan el Pentágono y la Casa Blanca, en fin. Y luego México son 130 millones de habitantes justo en su frontera, Colombia son más de 60 millones de habitantes, y Venezuela no deja de ser un país pequeñito, teóricamente 30 millones, yo creo que viven allí muchos menos,
con los que, sumando los esfuerzos de todos esos países, se puede reintegrar un frente que asegure los intereses nacionales legítimos, los derechos a las materias primas, los derechos a inversiones en fin, en las condiciones en las que impone el Fondo Monetario Internacional, leoninas que han contribuido a destruir las economías y a una deuda exterior que nunca se termina de pagar, ¿no? En el fondo lo que hay allí es petróleo. Ahora quieren amenazar con armas sabiendo que Rusia y China, sobre todo Rusia, está apoyando militarmente a algunos países. El Perú, desde los años 70, tiene relaciones con la antigua Unión Soviética desde el punto de vista militar, y esta persecución a los petroleros va a ocasionar el efecto contrario. Las informaciones que me llegan es que el último petrolero que ha sido capturado proveniente de Venezuela era petróleo pagado ya por la República Popular de China. La República Popular de China no tiene presencia militar en el subcontinente latinoamericano. Pero si siguen provocando, incautando petróleo chino, no solamente van a tener una respuesta de China en Taiwán, en Corea del Sur, en Japón o en Filipinas, es que la pueden tener también en el Caribe. Hasta ahora no la han tenido porque el crecimiento de la potencia militar de China ha ido paulatinamente y ha seguido detrás de la de Rusia. Rusia ya está presente. Vamos a ver si China va a agrupar las fuerzas suficientes para estar presente también en el Caribe, lo mismo que Estados Unidos está en los mares del sur de China. Estamos en una ecuación que no es regional, es global, ¿no? Rusia, hay que ver si tiene capacidad de enfrentar a la vez a las fuerzas de la OTAN en Ucrania y de a su vez defender sus propios intereses en Sudamérica y en otros continentes. Eso estaba realmente por ver. El esfuerzo militar de Rusia es fuerte. Y no vamos a exagerar mucho la capacidad de Rusia. El hecho de que hayan atentado contra un alto militar suyo en Moscú habla de que es un país que tiene sus limitaciones. Pero no creo yo que el desafío que lanza Trump global vaya en beneficio en realidad de los mismos intereses norteamericanos. Acaba de dimitir la cúpula que dirigía el Comando Sur. Dentro de las fuerzas militares de los Estados Unidos hay voces que se oponen a la posición de provocación abierta contra el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas que tiene el equipo, los grupos de Rubio, de Hepsel y de Trump, que están en el poder político en los Estados Unidos, ¿no? Pues precisamente, ya que estamos mencionando a